Tenemos un pequeño desperfecto técnico, eso es lo más normal que nos puede pasar a los periodistas que siempre hemos trabajado en el escrito, pero ya creo que se está solucionando y se va a ir sumando gente a este webinar que vamos a hacer, que estamos haciendo sobre libertad de prensa y yo diría algunas cositas más en Colombia. Tenemos una invitada muy especial, una querida amiga Nora Sanín, a quien voy a presentar dentro de un ratito, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad de agradecer a quienes están entrando de varios países y sobre todo decirles que nuestro centro digital se debe a un generoso aporte que nos ha hecho Telefónica de Perú y también Protec Media, una empresa dedicada a temas de la industria periodística de España, con sede en varios países de América Latina, y por supuesto la Fundación San Francisco, especialmente del fondo Jim McClatchy. Digo especialmente porque Jim McClatchy fue presidente de la CIP, fue uno de estos miembros más importantes que tuvo la Sociedad Interamericana de Prensa y él ha sido presidente también de la Comisión de Chapultepec. Y justamente hoy nos reunimos a esta mesa con Nora Sanín, particularmente porque estamos celebrando el 20 aniversario de la Declaración de Chapultepec en el 2014. Aquella declaración fue redactada por un grupo mayor a 100 personas, tanto de intelectuales, políticos, directores de medios y periodistas, e incluso premios Nobel, que tuvimos una reunión en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec, donde emergió este documento que luego, tras varios años de tratar de promover sus principios, sus 10 principios sobre libertad de expresión, fue firmada esta declaración por numerosos presidentes y líderes de opinión de todos los países de América Latina, a excepción de algunos, pero muy especialmente por el tema que nos atañe hoy, también por el presidente Juan Manuel Santos, en su calidad de presidente y también de periodista, como hizo él dar su rúbrica a Chapultepec en una reunión que tuvimos en Mérida, México, en una visita. Así que muchas gracias por participar y yo creo que ya estoy en condiciones de presentar justamente a Nora Sanín, como decía, una muy querida amiga de esta casa, eh, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios Informativos, más conocidos para nosotros los periodistas como Andiarios, esa organización que es un baluarte de la defensa de la información, de la libertad de prensa y de los intereses de la prensa en Colombia. Nora es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ser abogada tal vez es su único defecto, no lo creo. Y ha trabajado, y esto es un poco lo que siempre le he comentado, que la envidio por su trabajo como defensora del lector del diario El Tiempo. Y ojalá también pueda comentarnos y quiero hacerles algunas preguntas después eh, sobre esa experiencia que ha tenido. Es además directora, fue secretaria de la Bolsa de Valores de Colombia, directora ejecutiva de Hogares Juveniles Campesinos, miembro de la directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP del proyecto Antonio Nariño, también de Funda Lectura, y fue miembro del Congreso Colombiano de Publicidad, así como jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 90, 91, 2012 y 2013. Pero más que todo, Nora, por decir aquello de que es una gran amiga de esta casa, se ha destacado en su trabajo en Andiarios por estar siempre con una labor muy profunda a favor de muchos de los derechos de los que hoy gozan los periodistas colombianos
y especialmente ha trabajado con nosotros bastante en un tema muy caro para Colombia y también para la Sociedad Interamericana de Prensa y Diarios, que es la violencia contra los periodistas y muy especialmente el tema de la impunidad. Últimamente, la gran noticia para nosotros fue Andiario, fue Nora y fueron muchos de los directores de Andiario que hoy nos deben estar acompañando, porque tuvo una iniciativa fenomenal de haber apoyado a los diarios de Venezuela con el otorgamiento, con el envío de dos cargos de papel periódico. Como ustedes saben, muchos de los diarios en Venezuela están con ese problema de no poder acceder a papel prensa por ciertas represalias del gobierno venezolano. Una iniciativa similar había hecho Nora y Andiarios años atrás, con el apoyo a los periodistas ecuatorianos por ciertas represalias judiciales que había tomado el gobierno de Rafael Correa. Nora va a estar entonces ahora charlando con nosotros. Hemos elegido una modalidad un poco diferente. Vamos a estar dialogando o tratando de hacer algunas preguntas para que ella nos vaya dando algunas respuestas de lo que ocurre actualmente en Colombia, y les agradecería que todas las preguntas que ustedes se les vayan planteando también lo puedan hacer a través del chat que lo tienen aquí debajo. Nora, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Adelante, adelante. ¿Sí? Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho, además, que sea en el marco de la celebración de los 20 años de la Declaración de Chapultepec. Realmente yo la leo, la releo y cada vez me gusta más. Creo que si los gobernantes y todos aquellos que detentan poder la tuvieran como un documento a la mano, ojalá la memorizaran y la aplicaran, la situación en nuestros países sería muy distinta. Antes de regresar a la declaración de Chapultepec y ya hablar definitivamente de libertad de prensa, te comenté ayer y esta mañana acabo de regresar de una reunión en la Universidad de Miami que la convocaron en conjunto con la Fundación Nuevo Periodismo de Colombia. Ahí estuvo nuestro amigo común Jaime Abello, Ricardo Corredor, también el periodista Álvaro Sierra, que queremos tanto en la casa de ustedes como en esta casa. Y era una oportunidad para estar hablando de la cobertura periodística del proceso de paz que en este momento lleva a cabo el gobierno de Colombia y la FARC en La Habana. Estuvieron presentes también Humberto de la Calle Lombana, el jefe de la delegación del gobierno de Colombia en la mesa de negociaciones, y Sergio Jaramillo Caro, alto comisionado para la paz de Colombia. A mí lo que me quedó de todo lo que hablamos es que da la impresión desde afuera que Colombia no hay un proceso de transparencia total como hubo en otros procesos de paz que hubo en Colombia en décadas pasadas. Sin embargo, en este proceso, por esa discreción que hay en La Habana, parece como que la situación es un poco mejor que en décadas pasadas. Sin embargo, ¿cuál es tu apreciación respecto al acceso a la información que tienen los periodistas colombianos y los medios de comunicación de cómo están manejando el proceso de paz? Esto obviamente entendido desde la perspectiva de la libertad de prensa. Sí, la situación es compleja porque en este momento estamos registrando no solamente el cubrimiento del proceso de paz, sino que todavía estamos en medio del conflicto y también se está preparando el posconflicto. Entonces la complejidad es grande. En cuanto a las negociaciones de paz con las FARC que se están adelantando en La Habana, compartimos la decisión del gobierno de que haya confidencialidad. Creemos que gracias a eso ha avanzado hasta donde ha avanzado el proceso y que tiene muy buenas posibilidades de culminar bien. Sin embargo, por supuesto, eso también representa dificultades para el ejercicio del periodismo. Los comisionados de paz han sido muy abiertos en entregar toda la información de acuerdo a lo que van decidiendo. El gobierno también, como punto de partida, ha dicho nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, las informaciones que de común acuerdo se pueden divulgar han sido entregadas. Creo que ha habido explicación clara de todo lo que todos los documentos que se han entregado. Sin embargo, pues hay, digamos, cierto desequilibrio
entre lo que informan los negociadores del gobierno con la intervención permanente de quienes participan por parte de las FARC en las negociaciones, porque ellos no respetan, digamos, la misma prudencia, no son igual de prudentes, no desaprovechan ninguna oportunidad para hacer declaraciones que a veces hacen daño, para mandar comunicaciones o cartas que no siempre son las más convenientes para un proceso como el que se adelanta, y eso confunde un poquito a la opinión pública porque mientras el periodismo interpreta, mientras entiende con claridad qué persiguen todos estos miembros de las FARC con tanta declaración y con tanto comunicado y carta, no es fácil, tampoco pueden dejar de divulgar lo que está ocurriendo, entonces es un momento que exige el ejercicio del periodismo con máximo rigor, muy difícil, pero que es quizás el momento más importante que hemos vivido en los últimos años, donde más se ha avanzado y donde más se les tiene que exigir a los periodistas para que los colombianos entendamos qué está pasando en La Habana. ¿Y crees que, un poco en el contexto de lo que has dicho, de la necesidad, el valor de la rigurosidad de los periodistas en este proceso, crees que en Colombia el periodismo está acompañando este proceso de paz, eh, saliendo del contexto de polarización, que sabemos que existe, la polarización política sobre si el proceso de paz es bueno o es malo? Sabemos que hay dos facciones muy importantes. La oposición en Colombia está, en cierta forma, criticando muy fuerte a este proceso. ¿Crees que el periodismo se exime de esa polarización y está tratando de dar una visión imparcial y educando a la gente de Colombia? Y especialmente, para que lo puedas resolver en tu respuesta, en Bogotá, en Medellín o en Cali, las grandes ciudades de Colombia, el periodismo es uno, pero en el interior del país, en las regiones más lejanas del país, el periodismo también está haciendo un buen esfuerzo para que haya educación al público sobre el proceso de paz. Ricardo, la aspiración es esa, que haya imparcialidad, que haya mucho profesionalismo, pero no se puede generalizar. Yo creo que se hace buen periodismo en muchos de los medios de comunicación en muchas de las regiones, pero también se hace mal periodismo. De otra parte, el periodismo no puede dejar de cubrir la polarización existente en los sectores, digamos, en los grupos políticos o en otros grupos de la población. Entonces tiene que registrar también quienes apoyan el proceso, tras sus opiniones, la información relacionada con ellos, como la información de quienes se oponen. Lo importante es que el periodismo preserve la capacidad de análisis, de interpretación, de consulta de diversas fuentes, que trate de entender qué está sucediendo para que nos lo explique a los lectores, a las audiencias y a los colombianos, que no es fácil tarea, muy exigente, pero tenemos que seguir intentándolo. La Fundación Nuevo Periodismo, en alianza con otras organizaciones, ha realizado diversos talleres de capacitación a grupos de periodistas en todo el país, precisamente intentando que se logre capacitar, que se logre dar una información comprensible para los colombianos. ¿Cuán fácil es hacer periodismo, tener un medio de comunicación ecuánime en un país con un conflicto tan agravado por la violencia de los últimos 50 años, no tan solo por el problema de la FARC, sino el narcotráfico y otros grupos guerrilleros? ¿Se puede hablar de que se puede hacer buen periodismo en Colombia? Sí, se puede lograr, se puede hacer bien periodismo, es difícil por todo lo que tú has mencionado y en esta coyuntura es aún más difícil por lo que decíamos al inicio. Estamos todavía en medio del conflicto. Entonces, cubrir el conflicto, independientemente de si se está haciendo negociación de paz, ya en sí mismo es difícil. ¿Qué conviene divulgar? ¿Cómo no convertirse en caja de resonancia de los sectores armados? Pero cómo no dejar de informar adecuadamente cuando hay atentados, y cuando se está en negociaciones de un proceso de paz es aún más difícil, porque si se hace demasiada divulgación de un determinado hecho puede afectar, si se deja de hacer pues afecta la información y la comprensión y también el alcance de lo que está sucediendo. Entonces no es fácil hacerlo, pero se puede lograr con mucho trabajo, con mucho rigor, con una conciencia día a día de que se tiene que seguir informando, buscando la verdad,
no se puede tomar partido por ninguna grupo, persona o idea en la medida de lo posible, sobre todo en la información. Nora, hagamos un ejercicio como si fuera un análisis FODA en temas de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que puede tener la libertad de prensa en Colombia. Si tomamos el contexto de la declaración de Chapultepec, y creo yo que la gente entiende que la declaración de Chapultepec tiene 10 principios muy bien establecidos sobre, entre ellos, acceso a la información, censura indirecta a través de restricciones legales, judiciales, eh, temas de violencia y de impunidad, el tema de la verdad en la información. A tu criterio, en materia del contexto de la declaración de Chapultepec y esos 10 principios, ¿cuáles son las mayores falencias que hay en Colombia para cumplir con esos principios? A ver, empecemos por el marco constitucional y legal. Nuestra constitución, nuestros tratados, los tratados internacionales son incorporados también y que son de obligatorio cumplimiento, son respetuosas de la libertad de expresión, contienen normas que privilegian la libertad de expresión, de prensa, información, se prohíbe tajantemente la censura. En materia de desarrollos jurisprudenciales y de procesos judiciales, la situación, digamos, a nivel de las altas cortes, también ha sido defensora de la libertad de expresión. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? Se había ido la imagen. Ha habido un desarrollo bastante consistente en defensa de la libertad de expresión, con excepciones en algunos casos, especialmente cuando hay temas relacionados con intimidad o temas relacionados con niños. A veces se tiende a privilegiar los derechos a la intimidad o al honor de estos grupos de población. ¿Cuáles son las amenazas principales que sentimos que hay en Colombia para la libertad de expresión y de información y de prensa? La violencia sigue siendo la principal causa de las restricciones a la libertad de prensa, y la impunidad, ambas de la mano. En Colombia todavía se asesinan periodistas. En el último año han muerto 5 periodistas, 3 de ellos por razones de oficio. Uno está en investigación y otro pues no fue por razones de oficio, pero de todas maneras era un periodista que estaba cubriendo todas las situaciones de su región. Amenazas, hay más de 50 periodistas amenazados al año, y hay otra clase de agravios, de ataques, de atentados, especialmente en las manifestaciones públicas y por parte de agentes de la fuerza pública, lo cual reviste mucha gravedad. Entonces, la violencia, a pesar de que la situación sin duda ha mejorado, pues ya no registramos un periodista asesinado cada mes, como nos tocó vivir en los 90 y en los primeros años de este siglo, pero todavía se asesina periodistas y son muchos, muchos los periodistas amenazados. En el Comité de Protección de Periodistas hay 100 periodistas con nivel de alto riesgo, con esquemas de protección, y eso indica que el periodismo en Colombia sigue sometido a un nivel alto de violencia y de riesgo para el ejercicio de su actividad. En segundo lugar, creo que un alto riesgo se deriva del mal uso de las acciones judiciales. En Colombia, en la Constitución está consagrado el derecho de rectificación como derecho fundamental. Yo creo que es una norma que ha funcionado bastante bien. Se puede solicitar a través de la acción de tutela, pues que es muy rápida y muy efectiva, el respeto por el derecho a la rectificación. A veces se abusa de ello, pero digamos que en términos generales ha funcionado bien. Lo que nos preocupa es el abuso de las demandas de calumnia e injuria y de otras demandas por parte especialmente de funcionarios públicos, lo que convierte estos delitos que han sido establecidos pues para proteger la integridad moral, la honra de las personas, se aproxima mucho al delito o a la figura del desacato, que existe en otros países, que no existe en Colombia tipificada como tal, pero que al acudir a ella de manera tan abusiva, de manera tan frecuente por parte de funcionarios, personas que ostentan poder, magistrados y exmagistrados, pues termina en la práctica convirtiéndose en
en una configuración del delito de desacato. En los delitos de calumnia e injuria no hay unos registros oficiales, es muy difícil porque se pueden instaurar en cualquier juzgado de cualquier ciudad del país, hay 1000 municipios colombianos, pero son muy elevadas las demandas, todos los días tenemos conocimiento de una demanda, no hay columnista en este país al que se le haya perdonado una demanda en cualquier momento, hay unas que son insólitas, afortunadamente condenas no ha habido, salvo la de Luis Agustín, se me olvidó en este momento el apellido, el director del periódico de Fusagasugá, que hace 2 años fue condenado en el tribunal por injuria. Tuvimos que acudir a 2 abogados muy eminentes para que le ayudaran a instaurar una demanda extraordinaria de casación. Gracias a esa intervención y ese apoyo de estos 2 abogados, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había delito de injuria y se revocó la decisión del tribunal. En general no hay condenas, sin embargo, las solas demandas ya implican una restricción a la libertad de prensa, generan autocensura, los periodistas tienen que invertir tiempo, tienen que invertir dinero, tienen temores muy grandes por ser demandados, entonces hace muchísimo daño este tipo de demandas. Y por otra parte, también consideramos que los nuevos desarrollos tecnológicos están generando grandes retos para la adecuación de los sistemas normativos y de toda la evolución de la jurisprudencia, porque a veces se tiende a olvidar los principios fundamentales del respeto a la libertad de expresión, de la libertad de prensa en estos nuevos medios. Hay una tendencia en los últimos tiempos a demandar a los periódicos o a otros medios de comunicación solicitando eliminación de contenidos como medida para solucionar un tradicional conflicto entre derechos como son la libertad de expresión y la honra o el buen nombre. Entonces, este es un reto a futuro bien grande y en donde las altas cortes tendrán que ir definiendo las líneas y los estándares para que los demás jueces respeten la libertad de expresión y el derecho a la información. Nora, tomando de tus respuestas me voy a agarrar de la primera en torno al tema de la violencia. Por lo que uno escucha del gobierno de Santos, del gobierno del presidente Santos, este proceso de paz da la apariencia que podría resolver en forma casi automática los grandes problemas de violencia que en Colombia no solamente tienen los medios de comunicación o los periodistas. Por ejemplo, en los últimos 30 años, más de 150 alcaldes han sido asesinados, 340 han sido secuestrados, miles de policías, miles de militares. Es decir, ha sido una batalla y sigue siendo una batalla sangrienta con un montón de víctimas, muy especialmente en el campo y donde hay un gran éxodo que está mirado desde las fuentes internacionales del ACNUR y de otros organismos intergubernamentales. Pero me centro en el tema de esta pacificación que el gobierno la ve como la gran posibilidad de conseguir. ¿Crees que los grandes problemas de violencia para la prensa también se van a solucionar si llega a haber un acuerdo de cese al fuego, de cese de la violencia y de la reconstrucción de la paz en Colombia? Ricardo, este es un proceso complejo y largo. Este es un proceso de negociación con las FARC, de negociación de paz con ellas. En Colombia hay otras muchas fuentes de violencia. En este momento las BACRIM, que son grupos que quedaron rezagados del paramilitarismo, causan muchísimos, son generadores de muchos de los atentados o de las amenazas contra periodistas. El proceso de paz, sin duda, sobre todo una cultura de paz que se vaya construyendo a partir de las negociaciones puede ayudar a disminuir los índices de violencia, pero tampoco podemos crear la falsa expectativa de que se firma el proceso con las FARC y ahí termina la violencia contra los alcaldes, contra los jueces, profesores y contra los periodistas. No, es un proceso, es una cultura de paz que hay que ir construyendo. Tristemente, en los generadores de violencia no son únicamente las FARC, hay muchos otros agentes que han generado situaciones de
vulnerabilidad para el periodismo. La corrupción es quizás una de las fuentes más grandes de restricciones a la libertad de prensa, tanto desde el lado de la violencia como desde el lado de las demandas. Muchos funcionarios públicos, sobre todo en las regiones, son los autores de estos ataques violentos contra el periodismo, y esto pues no se soluciona con la firma de las negociaciones de paz. Probablemente disminuya la violencia, pero no creo que se elimine totalmente por esta razón. Hablaste recién, Nora, de que hay unos 100 periodistas en Colombia con problemas graves de riesgo. Muchos de estos periodistas tienen sistemas de protección de parte del Estado, y por lo que hemos leído en los últimos días, el Estado ya no cuenta con tantos recursos públicos para seguir dando seguridad a tanta gente o a tantos periodistas. Hace poco hubo una gran controversia y una polémica en Colombia, particularmente a mediados de agosto, cuando asesinaron al periodista Luis Carlos Cervantes, director de la radio comunitaria Morena FM de Antioquia, de Tarazá, Antioquia, Colombia, que justamente 2 o 3 días antes le habían retirado la seguridad y fue asesinado. ¿Cómo estás viendo este problema de protección de los periodistas en Colombia? ¿Es algo que tenemos que prestarle mucha atención? ¿Es una responsabilidad que el Estado está dejando de lado? ¿Hay un problema de recursos? ¿Es un problema de no saber estipular bien quién necesita seguridad? ¿Cuándo sacársela? A ver, el caso de Cervantes ha sido un caso muy debatido. El periodista Cervantes tuvo esquema de seguridad hasta el mes de julio. Él, por razones de las amenazas, posiblemente había informado que no estaba realizando actividades periodísticas. El Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección, le hizo el estudio de riesgo. El estudio de riesgo dio bajo. No, muchas veces tenemos discusiones sobre la forma en que se hacen esos estudios de riesgo, porque quizás dejan de tener en cuenta factores que aún son determinantes del riesgo que se genera para quien hizo o hace aún periodismo. Cervantes así haya dejado de hacer periodismo, pues es posible que los efectos de lo que había informado desde el año 2010 en relación con corrupción en el Bajo Cauca y con carteles de contratación le siguiera generando amenazas y situaciones de riesgo. El hecho es que le quitaron las medidas de seguridad porque el nivel de riesgo dio bajo. En el mes de julio parece ser que él reportó nuevas amenazas. No sabemos bien, y eso está en investigación, cómo procedió el Estado frente a esta nueva información de amenazas, y tristemente hoy no nos puede contar Cervantes qué sucedió con él. Es un caso que debe ser aclarado. Yo creo que el periodismo tiene que apoyar la tarea de investigación frente a qué estaba cubriendo el periodista Cervantes, qué más estaba haciendo. O sea, agotar todas las hipótesis posibles para que la investigación penal conduzca a algún resultado, porque o si no, pues nunca vamos a tener claridad sobre qué sucedió en el caso concreto de él. En cuanto a la Unidad Nacional de Protección, estamos preocupados porque el director ha hecho anuncios en la prensa tiene dificultades presupuestales, que quizás le toque hacer recortes en los esquemas de seguridad. Ojalá los hagan con demasiado cuidado y sepan seleccionar realmente a quién se le pueden quitar los esquemas de seguridad. Y también ha denunciado problemas de corrupción. También hemos encontrado que el análisis, los estudios de riesgo que se realizan a veces son incompletos, son lentos, son demorados, hay trabas administrativas. Yo creo que el Estado colombiano es consciente de su obligación de proteger el periodismo, no porque los periodistas tengan un privilegio especial, sino por lo que representan en la sociedad. Uno de los grupos que gozan de una protección especial de acuerdo con nuestro marco constitucional, y el gobierno y el Estado están conscientes de ello, pero tienen que actuar, digamos, con mayor eficacia, porque se han presentado dificultades y no se puede correr riesgos con la vida de ningún periodista. Yo te agregaría algo más, Nora, desde una perspectiva internacional, la responsabilidad que tiene el gobierno de Colombia, especialmente porque está dirigido por un periodista, que sigue siendo
todos reconocemos en Juan Manuel Santos, un periodista. Digo que tiene una responsabilidad aún mayor, no solamente de proteger periodistas, sino porque a nivel y en el contexto internacional Colombia ha sido tenida en cuenta y ha sido ejemplo para crear otros sistemas de protección de periodistas, tanto en México, en Honduras y en otros países donde se siguieron ciertos lineamientos que ustedes fueron dando a través de la FLIP y que fue dando el gobierno de Colombia, que además siempre también fue muy respetuoso de los procesos de denuncias que se han seguido a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que el hecho de que Colombia no tenga presupuesto nos da la impresión de que es un paso atrás en la lucha por la libertad de prensa regional, no solamente por los derechos de los periodistas en Colombia. Hasta el momento no han dicho que van a recortar los esquemas de los periodistas. Los periodistas son una de las poblaciones vulnerables que forman parte de estos grupos que requieren especial protección y nosotros, por supuesto, le solicitamos y le pedimos al Estado colombiano que no disminuya los niveles de protección, al contrario, los tiene que fortalecer y aumentar, tiene que solucionar los problemas administrativos. Confiamos en el presupuesto en proporción al presupuesto total de la nación es ínfimo. El grupo de periodistas es quizás el grupo más pequeño dentro de las poblaciones vulnerables. A nosotros nos suena 100 demasiados, pero los grupos totales que tienen medidas de seguridad otorgadas por el Estado son mucho mayores y los costos digamos que son pequeños frente al total del presupuesto nacional y no creo que el Estado se pueda ni se deba dar el lujo de recortar los dineros destinados a la protección de periodistas porque sí sería un paso atrás. Ha sido de mucha utilidad este mecanismo. La verdad que muchos periodistas han podido desplazarse de sus regiones para recibir ayudas del Estado para por lo menos transitoriamente evitar los riesgos, otros han recibido los esquemas de seguridad, con todas las dificultades o los problemas administrativos que se han presentado, ha funcionado bastante bien y lo que necesitamos es mejorarlo y fortalecerlo, por eso no creo que el gobierno y los demás poderes del Estado se den la pela pues de debilitar el sistema. Antes de tratar de buscar alguna de las preguntas de la gente que está en el chat, y les agradezco que los que quieran las puedan ir formulando, ya veo que Carlos Batalla, Alejandro Aguirre han hecho algunas de las preguntas que ya vamos a ir a ellas. Quisiera tocar un punto importante que mencionaste, Nora, referente al tema del desarrollo tecnológico y cómo se va a tener que adecuar el tema de la jurisprudencia, el tema legal en Colombia, por todo lo que está trayendo el avance digital y de las redes sociales. Muy bien indicaste de los pedidos ya que hay de clausurar contenido en los medios de comunicación, que alguna persona pueda sentirse ofendido, algo que en Europa se convalidó a través de la ley del derecho al olvido. Y te quería preguntar en ese contexto dos cosas. Primero, ¿cómo estás viendo vos ese desafío que has mencionado? Si la legislación o los legisladores colombianos ya están empezando a elucubrar sobre ese tema. Y por otro lado, que nos cuentes cómo está la prensa colombiana tratando de sintonizarse con el mundo digital de los países más desarrollados. A ver, en cuanto a los legisladores, ha habido algunos intentos de normas relacionadas con el mundo de Internet preocupantes porque contienen restricciones a la libertad de prensa. Entonces nosotros comulgamos con el principio de la Sociedad Interamericana de Prensa de que no hay mejor ley de prensa que la que no existe. Nos da pavor cada vez que se presenta un proyecto de ley que tiene que ver específicamente con periodismo porque sabe uno cómo empieza pero nunca cómo termina. Eso le pueden meter de todo, no desaprovechan la oportunidad para intervenir, para restringir, para imponer obligaciones, para establecer prohibiciones. Es horrible de verdad a veces lo que sucede con los proyectos de ley cada vez que cualquier tema surge, el más impensado,
alguna norma frente al periodismo, frente a los contenidos, tiene que surgir, porque creen que esa es la solución. Entonces, en materia de Internet, si se llega a dar alguna ley, pues tendría que ser demasiado cuidadosa con el respeto de las libertades que consagra la Constitución, con, por Dios santo, es que Internet no desconoce los principios básicos del periodismo. Cierto que ha posibilitado la participación de más gente. Hace un par de meses, un comentarista en la web fue condenado por injuria en un tribunal de Cali porque hizo un comentario ofensivo, sí, una crítica fuerte contra una persona en un comentario en un periódico digital, pero de ahí pues a que se considere que eso es un delito de injuria, me parece que es demasiado grave para la posibilidad de participación de la gente en los canales y en las redes sociales y en todos estos espacios que se les han abierto. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos o qué estamos haciendo? Pues todos los periódicos estamos conscientes de la importancia de trabajar en todo lo digital, todos tienen presencia en las distintas plataformas. Digamos que el tema económico es muy difícil porque no hemos encontrado ningún modelo de negocio que nos permita siquiera recuperar las inversiones tan grandes que hay que hacer. En materia de contenidos han trabajado muy bien en todas las plataformas, hay presencia. Tenemos también contradicciones ya desde el punto de vista de respeto por nuestros contenidos con los agregadores de contenidos. Consideramos que generar contenidos es una tarea ardua que requiere demasiada inversión, capacitación, selección de periodistas que lo hagan bien, y los agregadores pues simplemente toman ese trabajo de los demás y lo comercializan y lo explotan sin considerar que esto puede hacer mella en el periodismo de calidad a futuro. Entonces, este es otro debate en el que estamos y que muy posiblemente tendrá también los jueces y que ir dirimiendo y estableciendo unos lineamientos para que los contenidos de los periódicos y de otros generadores, televisión, radio y otros medios, sean respetados y sean remunerados como debe ser. Gracias, Nora. Viendo algunas de las preguntas, te formulo algunas de ellas, Carlos Batalla, y un poco haciendo referencia a lo que sucedió ayer, donde fueron emboscados y asesinados 7 policías. Pregunta si los periodistas colombianos pueden investigar en detalle y con fuentes militares cuando ocurren hechos sangrientos como el de ayer, ¿verdad? Es muy difícil, quizás el periodismo más difícil de hacer y el que afronta mayores riesgos es el que tiene que ver con actividades de la fuerza pública. Recordemos que Ricardo Calderón, que fue el año pasado Premio Vida y Obra del Premio Simón Bolívar, sus mayores investigaciones tienen que ver con periodismo, con fuentes de esta naturaleza, y sufrió un atentado gravísimo. Digamos que es uno de los temas más difíciles de investigar. Claro que hay personas, agentes de la fuerza pública, miembros de las fuerzas militares y de otros grupos pues, de seguridad pública que dan información a los periodistas, pero hay mucha sensibilidad, mucha dificultad para cubrir estos temas y muchísimo riesgo. Otra pregunta que la plantea Alejandro Aguirre tiene que ver un poco con el proceso de paz que se está viviendo ahora en Colombia, y él preguntaba si realmente el tema de la libertad de expresión se está viendo como un principio fundamental dentro de los derechos de los ciudadanos. En los 5 puntos que se acordó que formarían parte de las negociaciones de paz, la libertad de expresión como tal no forma parte de esa agenda. Sin embargo, pues la libertad de expresión y el derecho a la información son transversales a todos los temas que se puedan estar negociando. Dentro de los puntos que se han ido conociendo, hay algunos que nos preocupan un poquito por la ambigüedad en la terminología. No se meten, digamos, a proponer regulaciones frente al periodismo, pero sí a la posibilidad de que los grupos que se reinserten tengan más acceso a medios de comunicación. Se habla inclusive de divulgación por parte de medios regionales, institucionales, públicos, sin que tengamos precisión, claridad sobre qué se va a entender por cada uno de estos medios. Digamos, tenemos dudas en algunos de los
puntos tratados que no tienen que ver específicamente con medios y con información, pero que, repito, son transversales. Al hablar, por ejemplo, del régimen de los derechos políticos y del derecho de réplica, pues la réplica hoy en nuestra Constitución no es un derecho relacionado con la libertad de prensa, sino que es un derecho político que tienen quienes reciben agravios de carácter político en medios que explotan el espectro electromagnético. Entonces, pues vamos a estar muy, muy pendientes para que no se vayan a adoptar regulaciones y para que no vaya a haber restricciones a la libertad de prensa de manera clara o de manera un poquito soterrada, que es a veces lo más riesgoso. De Norte plantean, siguiendo con el proceso de paz, ¿cuáles son los primeros pasos? No sé si esta pregunta la tienes vos como para contestar, para la creación de una cultura de paz. Es decir, me imagino yo que la pregunta de Norte tiene que ver también con nuestro trabajo periodístico. Sí, digamos que desde el punto de vista del periodismo, la Constitución consagra que la paz es un derecho de todos los colombianos y es un derecho legítimo y tenemos que buscarlo todos, pero digamos que la tarea no es exactamente el periodismo generar la cultura de la paz. Nosotros, nuestra tarea fundamental es informar, informar también sobre la guerra, informar sobre la paz, informar sobre las negociaciones, hacerlo con imparcialidad y buscando la verdad. Obviamente queremos todos, periodistas, medios, todos queremos que se logre la paz. Sin duda, el día que lo hagamos, pues será el mayor beneficio que tengamos todos los colombianos, y hay iniciativas en Colombia para generar una cultura de paz de muy distinta índole, de empresarios, de la sociedad civil, están haciendo campañas, están haciendo tareas de toda índole que son apoyadas por los medios de comunicación, por alguno dentro de su autonomía. Digamos que ahí sí no hay una posición unánime, sino que cada medio dentro de su autonomía editorial y empresarial toma decisiones sobre cuáles de estas iniciativas respalda y cuáles no. Hay una ahorita que se llama Soy Capaz, que está cogiendo mucha fuerza, en donde está participando todo el sector empresarial colombiano, la academia, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, y está, esperamos, cogiendo fuerza porque no es solamente frente a las negociaciones, sino a la generación de una cultura de paz. Basado en la pregunta de Alejandro Aguirre sobre el tema de la vieja ya dicotomía del periodismo sobre el robo de los contenidos, por ponerlo entre comillas, de los buscadores, o en el caso de Google, entiendo, y tal vez nos puedes explicar la estrategia que ha seguido Andiarios y los grupos de medios asociados a Andiarios con el tema de Google. ¿Qué es lo que hicieron para tratar de minimizar el impacto de los contenidos gratuitos en Google? A ver, Google no es el único agregador, hay agregadores locales también, hay uno que se llama Pulso. Recientemente todos los periódicos afiliados a la asociación le enviaron una carta diciéndole pues que por la prensa habían tenido conocimiento del inicio de actividades de Pulso, que estaban viendo que sus contenidos eran agregados y que solicitaban no utilizar los contenidos sin su autorización. Pulso contestó diciendo que ellos consideraban que estaban en su legítimo derecho, y nosotros estamos en todo el análisis jurídico de qué debemos hacer a futuro frente a este tema, porque pues es un derecho nuevo, es un derecho en construcción. Nosotros no nos oponemos a la tecnología, respetamos profundamente los avances tecnológicos, y frente a Google estamos también en conversaciones. También enviamos una carta diciéndoles que se requiere que el editor, quien está autorizado para definir dónde y cuándo se publican sus contenidos, reciba una solicitud de autorización y se convenga con él la remuneración del caso. Vamos a seguir en conversaciones con Google a ver hasta dónde llegamos y con los análisis jurídicos para saber cómo debemos proceder a futuro. Hemos aprendido, Nora, desde fuera de Colombia, a ver a uno de los países, tal vez el que más democracia ha tenido en las últimas décadas consecutivas, pero también hemos visto la contradicción de una democracia violenta. Pero en los últimos 10 o 15 años, posterior tal vez al gobierno Uribe,
vimos cómo Colombia fue cambiando para bien en el sentido de mayor desarrollo. Colombia pasó de ser en la última década la séptima economía latinoamericana, creo que ahora está en la tercera. Eh, También el proceso de paz aparentemente está ayudando a un proceso nuevo de fortaleza de las instituciones democráticas. Y Colombia con avances en desarrollo, en producción, se la nota un país mejor que hace 15 años atrás. Pero volviendo al tema de la libertad de prensa y la relación de libertad de prensa-gobierno y relación libertad de prensa, desarrollo de los medios de comunicación. El periodismo colombiano también está subiendo. Vos, si lo tendrías que ver en el contexto latinoamericano, ¿vos creerías que hay un periodismo que se hace mejor en Colombia que en otros lados? Ay, qué pregunta difícil, sobre todo con una audiencia que es de todo el continente. Yo creo que en Colombia se hace buen periodismo. Los periódicos, pues que eso es lo que yo más conozco, digamos, desde los medios. También veo algo de televisión, oigo radio, la radio colombiana es muy fuerte, pero también se hace mal periodismo. O sea, nosotros tenemos retos muy grandes por mejorar la calidad periodística. Yo soy una convencida que lo único que nos va a garantizar el futuro es la excelencia en los contenidos, es lo que nos va a diferenciar. Cada vez el ciudadano puede tener acceso a más información, pero también a más información basura. Nosotros, el periodismo profesional, la buena selección de contenidos, el periodismo de investigación, las historias bien narradas, son nuestra mayor defensa y en eso tenemos que trabajar mucho, muy fuertemente. Creo que sí se hace bueno, pero creo que podemos hacer mejor periodismo. Creo que la agenda informativa en todos estos años del conflicto muchas veces se vio reducida por cuenta precisamente del conflicto. Dejamos muchos temas importantes del país por fuera de la agenda informativa porque Colombia da tanta noticia. Son todas tan graves, son todas tan fuertes que a veces la construcción de una agenda distinta, de una agenda propia más incluyente, donde toquen más los temas de pobreza, con más análisis, más crítica, con mayor posibilidad de participación de los ciudadanos, se ha olvidado un poco y nos toca recuperar, así con la paz, también la posibilidad de ser más incluyentes en nuestras agendas. ¿Crees que tal vez el tema del Internet o las redes sociales han hecho que los periodistas, como bien decís vos, pierdan un poco la exclusividad de tener la agenda pública y por ello se hayan los medios vuelto un poco más, o los periodistas un poco más lazy, más vagos para hacer buen periodismo? ¿Crees que ese es un problema actual, de que hay un periodismo mucho más light, superficial de lo que había antes? O hasta hace poco, no digo antes. Sí, yo creo que se puede generar algo de eso, pero creo que también es la gran oportunidad para los medios tradicionales y en particular para los periódicos. 140 caracteres de un Twitter o una información en Facebook o las redes sociales no sustituyen un proceso de investigación serio, profundo, de un análisis, de una interpretación, de una anticipación de los efectos que tiene un determinado acontecimiento. Lo que pasa es que el periodismo sí cambia. Es decir, si yo veo en un periódico el simple registro de las noticias que durante el día anterior lo estuve viendo 20 veces entrando, pues ya me aburro y digo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. El papel de la prensa pues ya no es registro de noticia, el papel sobre todo de la prensa escrita, del impreso, no es ese, sino mucho más análisis, mucho más contexto, más interpretación, más historias narradas, con interés para el ciudadano. Eh, Contanos un poco cómo Andiarios ha hecho, basado esto en las preguntas que estoy viendo acá, por ejemplo, de Norte, que habla de cómo concientizar a los lectores y anunciantes sobre la importancia de la libertad de prensa. Contanos alguna experiencia exitosa que haya tenido Andiarios eh, para hacerle notar al público colombiano que la libertad de expresión es un derecho de todos.
Pues Ricardo, cuando tú me invitaste a participar en este webinario, mi principal preocupación es quizás esa, no solo con Andiario, sino también con la CID y con la declaración de Chapultepec. Yo creo que el mayor reto que tenemos es la generación de conciencia en el ciudadano de que la libertad de prensa les pertenece a ellos, existe en función de ellos y para ellos, no como una prerrogativa del periodismo. Pero creo que ahí nos hemos quedado cortos todos. Nosotros hacemos campañas cada 3 de mayo, cada vez que tenemos oportunidad de hacer acciones conjuntas tanto a nivel de periodismo como a nivel de solidaridad con otros países, pues aprovechamos la oportunidad para tratar de generar en la sociedad la conciencia de que el derecho a la información les pertenece a ellos y que la libertad de prensa deben defenderla ellos también, la sociedad y cada individuo. Pero creo que no hemos dado todavía con mecanismos adecuados para generar esta sensibilidad, no solamente en la ciudadanía en general, sino también en quienes toman las decisiones de Estado y quienes adoptan políticas públicas. Muchos consideran todavía, a pesar de las normas, a pesar de la declaración de Chapultepec, que nosotros siempre estamos defendiendo el periodismo, que es un privilegio, que por qué nosotros somos especiales y distintos, sin una conciencia de que no es por nosotros, sino por lo que representa el periodismo para cada ciudadano y por lo que significa atacar a un periodista, que es atacar a toda una sociedad. Creo que tenemos que fortalecer nuestras acciones en esa dirección. No sé si las campañas tienen resultado, pero creo que no existe todavía esa conciencia que debería existir en la sociedad y en el individuo. Veo que Andrea Machain levantó la mano, le agradezco que pueda escribir su pregunta, así podemos proseguir. Andrea, así que te agradezco que la escribas. Una de las experiencias tal vez más vitoriadas del periodismo colombiano fue cuando en algún momento hubo un apagón informativo por decisión unánime de los periódicos y de los medios. Recuerdo que fue por el asesinato de uno de los periodistas insignes de Colombia, me estoy refiriendo a Guillermo Cano, y a partir de ahí también hubo una noción de mayor solidaridad de los periodistas para trabajar y hacer investigaciones conjuntas y publicarlas. ¿Es todavía esta estrategia que han seguido los colombianos válida hoy? Como que se merece también que hoy los periodistas y medios colombianos o de la región trabajen en conjunto para algunas coberturas especiales. Es muy válida en dos direcciones. Creo que cuando asesinan a un periodista o cuando lo silencian, la prensa, independientemente de lo que les corresponde competir día a día, tiene que unirse en la protección de ese periodismo que estaba haciendo quien fue silenciado. Debemos tratar de continuar con la posibilidad de que ese periodismo que se está haciendo no muera, porque casi que es permitir que una persona que muera dos veces. Cuando secuestraron a un grupo, creo recordar, de 9 periodistas colombianos en la época del narcotráfico, entre ellos estaba Diana Turbay, toda la prensa colombiana nos unimos también, sacamos 2 ediciones de la revista que dirigía Diana, en ausencia de ella conseguimos la pauta publicitaria, conseguimos todos los contenidos y la revista siguió viva 2 meses y fue realmente importante hacerlo. Tristemente el secuestro terminó con el asesinato de Diana y en los días siguientes murió la revista. Ha habido otras oportunidades en que la prensa se ha unido para hacer trabajos de investigación. En toda la época del narcotráfico se hacían trabajos de investigación conjuntos. Recientemente se hizo uno sobre el chance, que es este juego que se somete a unos sistemas de contratación y que tiene alianzas políticas muy complejas. También hicimos un trabajo conjunto de toda la prensa colombiana para ser publicada en todos los periódicos colombianos, porque la publicación en un periódico de la región le genera muchísimos más riesgos que si se publica simultáneamente por todos los periódicos. Es decir, tenemos varios ejemplos. También cuando asesinaron a Orlando Sierra,
también se hizo un trabajo de investigación conjunta por parte de los medios. Creo que es uno de los mecanismos más efectivos, no se puede abusar de él ni convertirlo tampoco en lo cotidiano, sino cuando realmente exista una situación de riesgo elevada, cuando haya dificultades especiales de investigación. Hay temas muy sensibles como el que hablábamos ahora de las fuentes militares o temas relacionados con la justicia que también es dificilísimo de investigar, en donde amerita que la prensa se una, deponga su su competencia y trabajar juntos neutraliza mucho los riesgos y fortalece la posibilidad de una mejor información. Me alegro también ver en el chat varias preguntas muy específicas. Les agradezco también, si no te importa, Nora, que le pasemos a todos los que participaron o que están participando tu email para que te puedan escribir y seguir haciendo preguntas, porque no vamos a tener tiempo de canalizarlas a todos en este momento. Ya para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos para cumplir con nuestro horario de la hora, Nora, te quería preguntar, Andiarios es una de las instituciones más sólidas de América Latina en materia de defensa y promoción de la libertad de prensa. ¿Cuáles han sido las características primordiales de la institución? Que nos puedas hablar un poco de eso y qué ves a futuro para Andiarios como una institución que siga fortaleciendo la prensa. Sí, yo creo que la característica fundamental de Andiarios es que cuando analizamos los temas o cuando decimos qué actividades vamos a desarrollar, se quedan afuera los temas individuales. Aquí solo se traen temas de interés común en la defensa de los valores que son comunes tanto a la libertad de prensa, al derecho a la información, como de todo aquello que puede contribuir a una calidad, a elevar la calidad del periodismo o a fortalecer empresarialmente también a los periódicos, porque periodismo independiente requiere también tener un modelo empresarial viable. Entonces, dejar afuera lo que es del resorte individual y traer solo lo que nos une, lo que es de beneficio común, eso quizás ha sido como el norte fundamental de la asociación. Yo creo que en segundo lugar hay una conciencia clara de la importancia que tiene la libertad de prensa en Colombia y del papel fundamental que los periódicos cumplen en la democracia. Casi todos los, pues no casi todos, todos nuestros afiliados tienen una gran vocación, son unos enamorados, comprometidos con su oficio, con su tarea, de otra manera no lo estarían haciendo porque a tarea difícil que es. Y yo lo único que quiero decir es que no solamente Andiarios está trabajando en Colombia, sino que en Colombia se ha ido estructurando una conciencia y una organización de la sociedad civil en defensa de las libertades de prensa e información bastante grande. La Fundación para la Libertad de Prensa hace un gran trabajo en materia de protección de periodistas, tiene una red en todo el país, hace un trabajo maravilloso y lo hacemos, digamos que muchos de los temas trabajamos en alianza. De igual manera, pues en temas de calidad periodística, la Fundación Nuevo Periodismo, hay otras organizaciones como PESCOL, Medios para la Paz, que tristemente se nos acabó, inclusive tenemos una alianza de organizaciones que se llama el Proyecto Antonio Nariño, en donde todas las organizaciones tenemos un asiento y en donde simplemente trabajamos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Creo que estar juntos y unirnos y tener amor y claridad por la importancia de esto es fundamental. Muchas gracias, Nora, y yo justamente quería compartir esa visión que hay justamente países en América Latina donde no hay o no tienen la suerte de tener instituciones tan fuertes como pueden ser ustedes, Andiarios, AEDEP en Ecuador, ADEPA en Argentina, ANJ en Brasil, Consejo de la Prensa Peruana en Perú, la Asociación Nacional de la Prensa tanto en Bolivia como en Chile, y donde no hay, o AME también en México, donde no hay instituciones sólidas, la libertad de prensa o los periodistas quedan un poco huérfanos. Así que nos alegramos mucho desde esta parte del continente saber que organizaciones como Andiarios, como la Fundación de Nuevo Periodismo y varias otras instituciones apoyan la libertad de prensa.
Simplemente una cuestión de detalles. Veo que Daniel Camargo ya le contestó a Melba agradeciéndole porque él se había perdido el webinar o entró muy tarde. Todos los webinars nuestros, creo que este a partir de mañana también va a estar colgado en la página del Centro Digital. Querida Nora, en nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Centro Digital y muy especialmente de Pedro Jiménez, de Alfonso Juárez y mío, en mi nombre también, te agradecemos muchísimo que hayas tenido este tiempo para con nosotros, para compartir un tiempito de algo que los periodistas deberíamos hacer más seguidos y hablar de nosotros mismos, hablar de periodismo, hablar de libertad de prensa. En el año del 20 aniversario de la declaración de Chapultepec, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la gente en Andiarios y nos esperamos ver en la asamblea próxima ahora que vamos a celebrar en Chile del 17 al 24 de octubre. Muchas gracias, Nora, muy amable. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y de verdad invito a todos a que estudiemos y memoricemos y cumplamos la declaración de Chapultepec. Un abrazo, muchas gracias, chao. Y los invito a que me escriban, yo les contesto a todos. Gracias.